Shalom, buenas noches, ¿cómo estás? Bendiciones, que el Padre te bendiga. Estamos en otro mensaje. Vamos a ver en esta noche un estudio que ya varias veces lo he dado en varios años y voy a volver a darlo, que es sobre la novia del Mesías, la novia de Yahshua el Salvador, que en el español se conoce como Jesús. Vamos a ver en la Biblia este estudio tan importante de saber. Y antes de comenzar, quiero hacer una oración, entregar al Padre este mensaje que pueda ser de bendición para tu vida. Y quizás algunos de ustedes ya han escuchado o estudiado este tema, pero bueno, siempre es bueno volver a recordar las escrituras y tener bien claro este tema. Así que Yahweh te bendiga, que el Padre te bendiga, los hermanos que se van sumando. Gracias por el apoyo, por las oraciones y por siempre estar presente. Ahí donde estás, acompáñame y vamos a hacer una oración al Padre. Bendito Yahweh, gracias te damos por este tiempo. Te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, que pueda este mensaje bendecir la vida de mis hermanos, amigos, de todo aquel que pueda escuchar este mensaje, pueda ser de luz, de bendición, de entendimiento y poder saber quién es la novia y quién se irá con el Mesías cuando Él regrese por segunda vez. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu palabra y te damos gracias y que tu Ruach, tu Espíritu Santo, pueda hablar, ministrar a nuestras vidas y poder salir edificados. En el nombre de Yahshua te damos gracias. Amén. Así que Yahweh te bendiga. Vamos entonces a comenzar en esta noche. Voy a estar hablando entonces de quién es la novia. Es un tema que hoy ya estamos viviendo los últimos tiempos con todo lo que está pasando y todo lo que va a venir a la tierra. Y necesitamos saber quién es la novia. Y necesitamos saber si somos parte de la novia o no. Porque hay tantas enseñanzas, tantas formas de predicar, de enseñar con respecto a la novia, no solo en las redes sociales, sino en las iglesias, congregaciones. Y realmente vemos que hay muchas formas de ver quién es la novia de Cristo, del Mesías, de Yahshua, de Jesús. Y vemos que cada uno tiene una interpretación diferente sobre quién es la novia. Algunos dicen que la novia es la iglesia cristiana, que cuando Cristo venga a buscar a su novia, esa es la iglesia. Algunos dicen que son los judíos, porque los judíos están esperando al Mesías, pero no un Mesías como habla la Biblia, sino un Mesías diferente. Otros dicen que va a venir a buscar al pueblo de Israel. Bueno, hoy vamos a ver en las Escrituras realmente a quién va a venir, quién es la novia y de qué manera la novia tiene que estar preparada para irse con el novio. Y vamos a ver al final de este estudio acerca de qué es el vestido de la novia, porque la palabra lo dice. ¿Cuál es el vestido de la novia? Siempre nosotros nos han predicado de que la novia tiene que estar santa y sin mancha. Bueno, vamos a ver este tema, santa y sin mancha, ¿qué significa? O sea, cuando hablamos de que la novia tiene que tener un vestido blanco resplandeciente, santa, sin mancha, bueno, ¿cuál es ese vestido? Para que nosotros entendamos que si queremos ser parte de la novia, necesitamos estar vestidos con ese vestido el santo, sin mancha, sin arruga. Entonces, al entender esto, vamos a entender si nosotros estamos preparados, primeramente si somos la novia, y segundo, si estamos preparados para irnos con el Mesías cuando Él regrese.
Así que vamos a comenzar, y lo primero que tenemos que saber es que para conocer quién es la novia tenemos que estudiar toda la Biblia. Todos los temas que uno puede predicar, enseñar o estudiar, tenemos que leer toda la Biblia para entenderlo. Si no leemos toda la Biblia, es imposible entender correctamente lo que significa cada cosa. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia es una. La palabra Biblia viene del biblio, de conjunto de libros. La Biblia es una sola. El gran error es que muchos nos han enseñado que la Biblia se partió en dos, Antiguo Pacto y Nuevo, y eso es así. Hay un Antiguo Pacto y hay un Nuevo Pacto. Pero la Biblia es una. Porque el Nuevo Pacto, que es llamado en el español como Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto es la confirmación, es la afirmación del Antiguo Pacto. Entonces, los dos van unidos. Y necesitamos estudiar todas las Escrituras para entender realmente el contexto de cada punto, cada doctrina o cada creencia que podamos tener como hijos de Yahweh. Entonces, tenemos que ir a la historia donde Yahweh llama a un hombre en la tierra de Ur de los Caldeos, que fue Abraham, lo saca de su familia, lo saca de su parentela, cruza el río de la antigua Babilonia, por eso se le llama hebreos, porque significa los que cruzan del otro lado del río. Abraham, Isaac, Jacob, de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Luego Yahweh usa a José, gobernador de Egipto, cae en cautiverio o cae en prisión de esclavitud el pueblo hebreo más de 400 años, hasta que viene un libertador, por lo cual es llamado Moisés. Moisés es usado por Yahweh, salen del pueblo hebreo de Egipto. Conocemos la mayoría de la historia, las plagas, el Mar Rojo, el desierto. Ahora llega un momento clave que proféticamente en el tiempo que estamos viviendo, en este tiempo estamos en una cuenta regresiva en el calendario bíblico, que hace un par de semanas celebramos Pesaj, Matzó y Bikurim, Pascua, pan sin levadura y primicias, las tres primeras fiestas de Yahweh, y vamos en cuentas, se le conoce como cuenta de Omer, es una cuenta de 50 días hasta la cuarta fiesta, que es Shavuot, que es Pentecostés, que se recuerda la entrega de la Torá y de los 613 mandamientos de Yahweh al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando Yahweh llama al pueblo hebreo a través de Moisés, lo saca de Egipto, lo presenta Moisés al pueblo delante de Yahweh como testigo Moisés, porque Moisés representaba al testigo. Yahweh dice que en Éxodo que tomó a su pueblo como, y ahora lo vamos a ver, como un esposo, pero no era el esposo, porque el esposo sería el hijo. Entonces, ¿qué hace Yahweh? Escoge la novia para su hijo. Y ese es el contexto de la boda hebrea. El hombre, el papá o aquel que tiene autoridad sobre su hijo, es el que le escoge el hijo, es el que se escoge la novia al hijo. Lo mismo pasó con Abraham y Isaac. Abraham manda a un siervo a buscar a la esposa o a la novia de Isaac. Entonces, cuando entendemos el contexto bíblico, la Biblia en sí, el contexto general es la familia, es el matrimonio, es la ketubá, el compromiso delante del Creador. Entonces, si entendemos esto, Yahweh escoge un pueblo entre todos los pueblos para ser una nación
apartada, kadosh, santa para él, que haga lo que el verdadero Dios quiere y que por medio de este pueblo todo aquel que crea en el Dios verdadero pueda ser parte del pueblo a través de lo que luego sería el nuevo pacto, que es su Hijo. ¿Por qué? Porque Israel cae en pecado, cae en adulterio espiritual, por lo cual esa consecuencia hizo que luego, mucho más adelante, Israel, las 12 tribus, se dividen en 2 casas. Luego Yahweh promete la restauración y promete un rey sobre en las 12 tribus de Israel, sobre el pueblo de Israel, que es el Mesías. Entonces, en estos minutos que vamos llevando el estudio, entendemos que la novia es el pueblo de Israel. Pero esto no queda acá. Porque muchos enseñan que es el pueblo de Israel en forma de linaje sanguíneo. Y eso es un gran error. Porque la novia es el pueblo de Israel, pero es el pueblo de Israel espiritual. Y muchos no entienden esto. El Mesías no viene a buscar una denominación, una iglesia. Cuando digo iglesia, tenemos que entender el término de iglesia. El nombre iglesia está constituido por una palabra griega que es eclesia, que vienen de los griegos, que vienen del siglo III por el emperador Constantino. En el concilio de Nicea, él manipuló muchas verdades, cambió muchas verdades por mentiras. A través del siglo II, los romanos tomaron los templos paganos. En el siglo III, Constantino usa estos templos y de ahí empieza él a manipular la fe hebrea, que ya no existía ya en el siglo II, porque los padres de la iglesia contaminaron todo. En el siglo III se crea en sí la religión, la iglesia católica, luego la iglesia cristiana o llamada protestante ya en el siglo XIV, XV, luego viene la reforma por medio de Lutero, pero todo viene contaminado desde el siglo II hasta hoy. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para conocer bien realmente la novia tenemos que conocer la historia bíblica y la historia en sí de todos los pueblos paganos y del pueblo de Israel. Entonces, cuando hablamos de la novia, hablamos de que el Mesías viene a pagar el precio de esa mujer adúltera que fue Israel, que pecó, adulteró en el monte Sinaí. Yahweh lo toma al pueblo como una novia y él toma como un esposo, pero en el contexto bíblico de Éxodo que vemos ahí, está hablando de que él prepara un pueblo para que luego pueda reinar él y entregarle a su hijo como una novia. Si bien la palabra novia, cajal o mujer, no hay muchos versículos bíblicos, pero es una forma figurada de que se hable del pueblo de Israel. Ahora, cuando el Mesías viene a morir, da su vida, dice que él vino a los suyos, refiriéndose a Judá, y los suyos no le recibieron. La gran mentira de muchos que han enseñado las Escrituras, que eran muchos católicos y que han creado la teoría del reemplazo, la gran mentira es que hoy la novia es la iglesia cristiana, porque eso es falso, eso es mentira. La teoría del reemplazo no es de Yahweh, no es bíblica. No está en la Biblia, no existe la teoría del reemplazo. Igual que muchas doctrinas que han injertado en el cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Son versículos mal interpretados, tanto en Romanos como en Gálatas, que ellos crean una teoría. La teoría no es afirmación, la teoría no es certeza, la teoría es un punto de vista o un punto de estudio que podemos hablar de un determinado tema.
Entonces, el gran error que nosotros como pueblo, como iglesia, como quiera llamarlo, hemos adoptado la teoría del reemplazo. Entonces, Cristo, el Mesías, viene a buscar una iglesia y no viene a buscar una iglesia. Viene a buscar un pueblo espiritual, una congregación espiritual o una iglesia, como quieras llamarla, espiritual, no de una denominación. Porque muchas iglesias creen tener la verdad. Y así hay diferentes creencias, religiones, así hay diferentes ramas dentro de las iglesias. Y cada una tiene su verdad. Pero la verdad es una. La verdad es Yahweh, la verdad es su palabra. Y su palabra habla de su Hijo y habla la verdad. Entonces necesitamos conocer realmente las Escrituras para saber quién se va a ir con el Mesías. Entonces, ¿quién es la novia? Es el Israel de Yahweh, es el pueblo de Israel que nació de Abraham y que hoy todo aquel que quiera ser parte del pueblo de Yahweh o que quiera ser parte de la novia, tiene que aceptar al Hijo de Yahweh. Entonces, cuando vemos en la historia, la novia fue el pueblo de Israel. Por medio de la fe de Abraham y por medio de la obediencia a Yahweh, podían ser parte del pueblo de Israel. Israel se divide en dos casas. Luego Yahweh promete la restauración. El Mesías viene, muere por esta novia o mujer adúltera que fue Israel y viene a traer la unidad de las dos casas, Judá y Efraín. Judá vuelve a la tierra prometida en Israel y Efraín se va a las naciones hasta el día de hoy contaminada en paganismo. Hoy las dos casas en sí están siendo tratadas por Yahweh y la verdad está siendo anunciada al mundo. Ahora, ¿cuál es ese Israel que podemos entender como novia? Ese es espiritual. Todo aquel que tenga Yahweh, que tenga su Hijo y que tenga su Rúa, al Espíritu Santo, y que tenga la palabra, la Torá, los mandamientos, todo aquel que tenga esto es parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el Mesías, cuando vino a pagar ese precio de pecado, de adulterio, la Torá misma decía que el hombre que le dio carta de divorcio a su mujer no la puede volver a tomar como esposa solamente si el marido muere. Por eso el Mesías tuvo que morir por el pecado de Israel. Y muchos esto no les gusta, pero esta es la verdad bíblica. El Mesías muere por Israel, por las dos casas. No muere primeramente por todo el mundo. Pero Él tuvo que morir por todo el mundo para pagar el precio de Israel y a la misma vez le da la oportunidad a todo aquel que tenga vida en esta tierra para aceptar la salvación y perdón de pecados. Ese es el verdadero contexto del Evangelio. Entonces, el gran error de muchos ignorantes es que si me estás diciendo a mí que yo quiero ser parte de la novia, tengo que ser parte de Israel, entonces tengo que hacerme judío. Ese es el gran ignorante. ¿Por qué? Porque ser parte del pueblo de Israel no significa ser judío. ¿Ustedes ven que yo tengo pinta de judío? De ninguna manera. Pero yo soy parte del pueblo. ¿Por qué? Porque no es el pueblo de Israel. Cuando yo digo el pueblo de Israel, muchos automáticamente se ven en Jerusalén, ven la mezquita de Omar, ven las calles de Jerusalén, de Israel. Ese no es el pueblo de Israel. Esa es la tierra prometida. Ese es el lugar donde Judá y otras tribus hoy están viviendo. Pero ese no es el pueblo de Yahweh, el pueblo de Israel. Por eso, hermanos, tenemos que salir del engaño. Tenemos que salir de conceptos cerrados. Que leas la Biblia con un contexto hebreo no significa que seas judío. Es estudiar la Biblia correctamente. No seamos ignorantes en esto. Porque muchas veces, cuando alguien nos habla de estas verdades, directamente ya decimos, te hiciste judío.
Y no es así. Entonces el Mesías vino a pagar el precio por el pecado de Israel y vino a traer salvación para todo aquel que crea en él. La salvación es para todo aquel que crea en él. Ahora, muchos enseñan que la novia es en sí un lugar VIP para pocos. Muchos dicen que son los 144.000. Y que está la novia en la boda y los invitados, ¿no? Ahora, ¿cuál es la interpretación correcta? La novia en sí son todos aquellos que van a ser levantados cuando el Mesías regrese. Los muertos en el Mesías, dice Pablo, resucitarán primero. Y los que estemos vivos, seremos levantados juntamente con ellos, con los muertos que están en el Seol. Juntamente con ellos seremos levantados al cielo para encontrarnos con el Mesías en las nubes. Esa es la novia que se va a presentar delante del novio. Ahora, ¿quiénes son los invitados? Los invitados son todos los pueblos paganos, las naciones que están en el mundo, que van a tener oportunidad en los últimos tiempos para ser salvos. Entonces, estas verdades que yo estoy enseñando tienen una riqueza inimaginable, una riqueza espiritual que no podés llegar a entender. ¿Por qué? Porque hay millones de personas que pagarían fortuna por otras cosas que esto no se compara con el valor que tiene. ¿Por qué digo esto? Porque el que se va a ir, tiene que saber realmente si es parte de la novia o no. Yo te hago una pregunta, y muchas veces hay congregaciones y ministerios que han enseñado esto, ¿no? Si Cristo viene hoy, ¿te irías con Él? Te hacen estas preguntas. Si hoy viene el Mesías, ¿te irías con Él? Hacete esa autopregunta. Si Cristo viene hoy, si el Mesías, Yahshua viene hoy, ¿me voy con Él? ¿Yo soy parte de la novia? ¿Tenés seguridad si sos parte de la novia? Hacete esa pregunta. Y muchos piensan esto. Y no, porque yo miento, porque yo soy pecador. Automáticamente vienen tus errores en tu mente. No, pero yo me equivoco, yo tengo malos pensamientos, yo no me puedo ir con Cristo, no me puedo ir con el Mesías. Y sabes que eso es un gran error. ¿Sabes por qué? Porque estamos limitados. Porque no entendemos realmente nuestra verdadera identidad. Por eso este mensaje te tiene que ayudar a tener convicción de que si realmente sos la novia o no. Y si no lo sos, hoy, en esta noche, podés tomar la decisión de empezar a trabajar a través del Espíritu Santo para ser la novia. Porque hay un solo requisito que necesitamos tener para ser la novia. ¿Quién es? El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Yahweh. Entonces vamos a ver un poquito en las Escrituras. Isaías 61:10 dice: me gozaré en Yahweh, dice el profeta Isaías, me gozaré en Yahweh, Él me ha vestido con ropas de salvación y me cubrió con mantos de justicia. Ropas de salvación, ¿qué está hablando ahí? Ropas de salvación, vestidos espirituales, como esa novia, santa y sin mancha. Me cubrió de un manto de justicia, como el novio se prepara y la novia se adorna con joyas. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Isaías? A Yahweh lo toma como un novio y él se toma como una novia que se está preparando para él. Siempre es un sentido figurado.
El Mesías viene a buscar una novia, no literal novia, figurado, porque son millones de personas que van a ser levantadas cuando Él regrese. Entonces, cuando Isaías está hablando acá, como en Éxodo, cuando dice como un novio o como un esposo, no se refiere a que sea un novio o un esposo. Ahora en Apocalipsis dice, y el espíritu y la novia dicen, ven, amado novio. Eso está hablando literalmente, por eso va a haber una gran boda, porque el novio y la novia serán uno solo. Entonces, siempre proféticamente, bíblicamente, Israel es una mujer, una novia, una futura esposa. Apocalipsis 12 habla de la mujer embarazada y del dragón. La mujer embarazada es Israel. Ese bebé que está embarazada, esa mujer, es el Mesías. Ese dragón es Satanás, que quiso matar al Mesías cuando vino a la tierra. Por eso uno de los anticristos en la historia bíblica, que esto voy a hablarlo más adelante, voy a hablar del último anticristo, fue el rey Herodes, que mandó a matar a todos los primogénitos en el tiempo del Mesías, cuando él nació. Fue un anticristo. Entonces, vemos que Israel siempre fue figurada como un símbolo de mujer. Cuando dice que ella iba por el desierto. ¿Por qué? Porque tuvo que pasar muchas situaciones difíciles el pueblo de Israel y hasta el día de hoy. Por eso dice Pablo acá en Efesios 5:25, Pablo dice, maridos, da un consejo al matrimonio. Maridos, amen a sus mujeres como el Mesías amó a su iglesia, dice la Reina Valera, pero en realidad está hablando a su novia o al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el pueblo de Israel del antiguo pacto con el pueblo de Israel del nuevo pacto? La diferencia es que Yahweh escogió un pueblo de linaje sanguíneo a través de Jacob, de las 12 tribus, y a partir del Mesías, el pueblo de Yahweh, el pueblo de Israel, es a través de la fe y a través del Mesías. Esa es la diferencia. El gran error es decir que Cristo o el Mesías o Yahshua o Yeshua o Jesús va a venir a buscar un pueblo de linaje israelita o sanguíneo. Y eso es un gran error. Porque nosotros tenemos la descendencia a través de la fe de Abraham y en el Mesías somos salvos por fe y a través de su espíritu podemos ser parte de esa novia. Creo que el mensaje es claro cuando hablamos de la novia. Entonces dice que así como Cristo amó a la iglesia, el Mesías amó a su novia Israel y se dio a sí mismo por ella. El término iglesia nace en el siglo II por los padres de la iglesia. Recuerden esto, en el siglo I no existía el término iglesia. Las traducciones bíblicas al español fueron en el siglo XV y XVI, donde se usó la palabra eclesia. Y en el siglo II se empezó a usar, y en el siglo III Constantino estabilizó el tema de eclesia como reuniones en templos paganos. Pero en realidad antes, en el siglo I, eran quejilá, congregaciones, reuniones en las casas, reuniones en los valles, en las montañas, en los aposentos altos. En esos lugares era donde se reunían. Entonces Pablo dice, asimismo el Mesías se dio por ella. ¿Por quién? Por ese Israel. Por eso el Mesías dijo, yo vine por Judá, por la casa de Judá, ellos no me recibieron. Y muchos creen que porque los judíos no recibieron al Mesías, entonces los gentiles aceptaron el sacrificio de Cristo, por lo cual hubo una teoría de reemplazo. Y eso es un gran error. Porque los gentiles se refería a aquellos que eran paganos
Y dentro de los gentiles, que dice Pablo, estaba Efraín, la otra casa. Por eso el Mesías dice en Mateo 10, no he venido solo por este redil, sino por otros, que oirán mi voz y ellos vendrán a mí, refiriéndose a la casa de Efraín. Entonces la pregunta es, ¿la salvación es todo solamente para el pueblo de Israel? ¿La novia es solo el pueblo de Israel? En realidad, la salvación es para todo aquel que crea en el Mesías. Pero, va a haber una diferencia entre la novia y todo aquel que sea invitado a las bodas. Por eso va a haber una diferencia entre aquellos que reciban galardones cuando el Mesías regrese y aquellos que no. Pero bueno, eso es otro estudio para entenderlo. Entonces, ¿quiénes serían los 144.000? Son parte de esa novia, pero ellos tienen una función específica en los últimos tiempos. No significa que sean mejores o peores que los demás que sean parte de la novia o del pueblo de Israel. Entonces, fíjense que Pablo dice, él mismo se dio por esta iglesia o por el Israel para santificarla, habiéndola purificado por agua y con su palabra. ¿Qué representa el bautismo en agua? ¿Qué representa la purificación en agua? El bautismo en agua. ¿Qué representa la palabra? Los mandamientos. Es decir, dejar la vieja vida y comenzar a caminar como Yahweh manda. A fin de presentarla con toda kavod, con toda majestad, con toda gloria, no tenga mancha ni arruga. ¿Qué significa que la novia no tenga mancha ni arruga? La mancha es negra, lo negro representa oscuridad, pecado, y la arruga representa las imperfecciones. Entonces, cuando habla de manchas ni arruga, está hablando de pecados y de imperfecciones. La novia o la iglesia tiene que ser pura, perfecta. ¿Y cómo se logra eso? A través del Espíritu Santo. Por nosotros mismos es imposible. Que sea santa y sin mancha, dice Pablo. Ahora, miren lo que dice el profeta Isaías. Isaías capítulo 54, versículo 4. Yahweh le habla al pueblo a través del profeta y le dice al pueblo de Israel, no teman, no serán más avergonzados, porque yo, tu esposo, tu hacedor, en la Reina Valera dice, tu Señor, yo, tu Señor, soy el Señor de los ejércitos, ese es mi nombre. Fíjense que le dice, porque yo soy tu esposo. Por eso muchos que creen en la doctrina de la Trinidad o de la unicidad, creen que cuando dice que es su esposo, se refiere que es Jesús también. Y eso es una mala traducción y una manipulación también en las Escrituras para apoyar esa doctrina que no es verdadera. Yo soy tu hacedor, soy tu Señor. La palabra Señor es una mala traducción en el español que en realidad está refiriéndose a tu Elohe, tu Dios, tu Creador, tu Supremo. Y en realidad es porque este es mi nombre. ¿Cuál es el nombre del Dios de Israel? Jehová, Señor, Dios, Elohim, Elohe, Shaddai. No, Yahweh, Yud, Hei, Vav, Hei. El yo soy el que soy. Son malas traducciones en las Escrituras. Por eso muchas veces nos equivocamos o nos confundimos en los términos. Entonces, él sigue diciendo, porque soy tu Redentor, el Santo de Israel. ¿Quién es Santo de Israel? Yahweh. ¿Quién es el Redentor? ¿Quién es el Redentor? El que trae la salvación. Pero no es Jesús, no es Yahweh, no es Yahshua, es Yahweh, porque Yahweh trajo la salvación por medio de su Hijo. Entonces podemos ver el contexto bíblico de que Yahweh escoge un pueblo para que sea como un esposo y ella como una mujer,
Pero luego vemos que él tenía un propósito mucho más adelante de que sea una novia para su hijo, porque todo estaba destinado. Cuando Yahweh crea todas las cosas, él sabía que el hombre caería en pecado y desobediencia y que tendría que venir un Salvador, un mediador entre el hombre y él. Por lo cual todo estaba destinado y todo está destinado. Entonces vamos a avanzar un poquito más. Podemos ver otros ejemplos sobre la novia. Y las Escrituras hablan de muchas analogías, muchas comparaciones, habla de parábolas. ¿Qué son parábolas? Semejanzas a principios espirituales, al reino de Yahweh. Por ejemplo, el trigo y la cizaña, Mateo 13. Y yo he enseñado esto, el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña, si vos los ves, son muy similares, pero a la misma vez no son iguales. Entonces muchos creen que son la novia, pero se van a dar cuenta que no son la novia cuando el Mesías regrese. Como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Dice que la cizaña será arrancada y echada al fuego, refiriéndose al lago de fuego y azufre, a la segunda muerte. Y dice que el trigo será llevado al granero. ¿Qué representa el granero? El reino de los cielos. Entonces, vemos otro ejemplo. Las Escrituras también nos habla de que va a haber ovejas y cabritos cuando el Mesías regrese. Las ovejas, que son verdaderamente ovejas, discípulos del Mesías o son parte de la novia, dice que irán a la derecha e irán a heredar el reino de los cielos. Pero los cabritos, que no son ovejas, que parecen ovejas pero no lo son, irán a la izquierda y serán condenados en el lago de fuego y azufre, donde irá el diablo, Satanás y los ángeles caídos. También nos habla de dos caminos. El camino ancho, en Mateo 7, ovejas y cabritos lo vemos en Mateo 25, y los dos caminos lo vemos en Mateo capítulo 7, donde dice que el camino ancho es a la perdición y el camino angosto es para salvación. Entonces, si estudiamos esto, vemos que hay dos elecciones: luz, tinieblas, o ovejas o cabritos, o trigo o cizaña. Y podemos ver también otro ejemplo en Mateo 25, las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes representan el pueblo, representan la iglesia en el mundo, si quieras llamarla iglesia. Pero 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Quiénes son los prudentes? Los que hacen lo que tienen que hacer. Los que hacen lo que tienen que hacer. ¿Qué es? Vivir en santidad. Y las insensatas, las que no tienen ceso. Eso significa insensato. Cuando alguien te dice, vos sos un insensato terrible o bárbaro, está hablando, no tenés ceso, no pensás, no reflexionás, no te das cuenta. 5 prudentes, 5 insensatas. 5 prudentes tenían lámpara y aceite, 5 insensatas tenían lámpara, pero muy poco aceite. Y vamos a ver en esta parábola, no voy a entrar en detalle, pero fíjense que dice acá, en esta parábola, que todas se durmieron. Ese dormir es un dormir espiritual, pero se fueron las que tenían la lámpara con luz, la que alumbraba. La lámpara representa la palabra de Yahweh y también representa nuestras vidas espirituales. La lámpara no puede funcionar si no tiene aceite. El aceite representa al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos ser luz. Sin el Espíritu Santo, la palabra, que es como una lámpara para nuestro caminar, dice el Salmo, no puede alumbrar en nuestra vida, no nos puede mostrar la verdad. Entonces el Espíritu de Yahweh, el Espíritu Santo, que descendió cuando el Mesías ascendió al Padre, Él es el único que nos puede preparar como una novia santa y sin mancha. Y estas eran vírgenes. ¿Qué significa la mujer virgen en la Biblia? Representa que no se contaminó con falsos dioses. Por eso dice los 144.000 en Apocalipsis 7, que son de 12.000
cada tribu. Por eso están en el mundo entero los 144.000. Y serán usados en los últimos tiempos, antes que el Mesías venga a buscar a su novia. Y dice que cuando el Mesías pose en el monte de Sión, ellos estarán con el Mesías. Pero no solo ellos, pero ellos tendrán una función específica. Entonces, ¿por qué se quedaron las otras 5? Porque dice que en el último momento le faltó aceite. ¿Qué representa eso? Que no tenían al Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿tenían realmente el Espíritu Santo antes? ¿Tenían el aceite verdadero? No lo tenían. Tenían un falso Espíritu Santo. Y si vos entendés el contexto de esta parábola, esto es tremendo. Porque lo que está diciendo ahí, que la mitad de la virgen se fue y la otra mitad de las vírgenes se quedaron. O sea que muy pocos se van a ir de todos los que hay en el mundo. ¿Cuántos? La mitad. Porque eso es lo que está diciendo. 1 Tesalonicenses 4 dice, Pablo, porque el Mesías vendrá, los muertos resucitarán primero, y nuevamente los que estemos vivos seremos levantados juntamente con ellos. Apocalipsis 19:7, y vamos terminando. Dice, las bodas del Cordero han llegado, su esposa se ha preparado y se vistió de lino fino. ¿Qué significa simbólicamente lino fino? Las justicias, las buenas obras de ellos por medio del Mesías. Ya no era novia, era una esposa. Apocalipsis 22:17 dice, y el Espíritu y la esposa dice, ven. El que oye diga, ven. El que oye diga, ven. Ven. Si realmente te querés ir con él, si realmente querés ser parte de la novia, dile, ven. Yo miro al cielo y le digo, ven. Ven. Porque ese es mi deseo. No sé cuál es tu deseo. Porque si no es tu deseo, te quiero decir que cuando Él venga, te vas a quedar si estás vivo. ¿Por qué? Porque si no deseamos irnos con Él, no nos vamos a ir. Él no te va a obligar a hacer nada. Cuando habla del Espíritu, habla del Ruach de Yahweh. El Ruach de Yahweh y la esposa, llamar las cosas que no son como si fuesen. Porque todavía no es la esposa, pero es la esposa ya en la boda. Dicen, ven, el que tiene sed, venga, y el que desea tomar del agua de vida, que la tome. ¿Cuál es el agua de vida? El Espíritu Santo de Yahweh. El que crea en mí, en su interior, correrán ríos de agua de vida. Por eso, ¿cómo podemos ser parte de la novia? Si tenemos al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, al Espíritu de santidad de Yahweh. Si no lo tenés, no sos parte de la novia. Si lo tenés, sos parte de la novia. Porque solo el Espíritu Santo nos puede preparar como novia, santa y sin mancha, para estar preparados para irnos con Él. ¿Y por qué digo para irnos con Él? Porque Él viene pronto. Todo se está cumpliendo. Falta poco. ¿Cuántos me dicen los hermanos? Creo que faltan años, varios años, pero falta poco. No falta mucho, falta poco. No va a venir mañana o dentro de un par de meses. Tienen que suceder otras cosas todavía. Pero viene, Él viene y cada vez esto va a ir acelerando más todo. Y dice Apocalipsis 21, y vi la santa ciudad preparada como una novia arreglada, ataviada para su esposo. Muchos dicen que esa santa ciudad, que es la Nueva Jerusalén, dicen que es la novia. No, error. Dice Juan que vio la santa ciudad como una novia, pero no era la novia.
La novia vivirá dentro de la nueva Jerusalén, ciudad de Dios o de Yahweh, porque Jerusalén es ciudad de Yahweh en el hebreo correcto. Jerusalén es en el español, pero en hebreo es Jerusalén, ciudad de Yahweh. Habitará Yahweh, habitará nuestro esposo, amado, Mesías, habitará el Ruach y la novia. Y termino con Gálatas 5. Gálatas 5 dice que los frutos del Espíritu es amor, y del amor vienen todos los demás: paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Contra tales cosas no hay ley de pecado, no ley de Yahweh, ley de pecado. Contra tales cosas no hay obras de la carne. Los que viven en la carne no pueden ser parte de la novia. Los que tienen los frutos del Espíritu Santo son parte de la novia. Y termino con esto. Deuteronomio 29:29. Esto es una palabra que Yahweh siempre me marcó en todo lo que Él ha hecho en mi vida y en el ministerio. Dice así, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh, y las reveladas son para nosotros, que somos su pueblo, y para nuestros hijos, con el fin de que se cumpla la palabra de Yahweh. Las cosas secretas son de Yahweh, pero las reveladas por Él para su pueblo son para nosotros y para nuestros hijos, con el fin que se cumpla la palabra de Yahweh. ¿Qué significa esto? ¿Qué es cumplir la palabra de Yahweh? Anunciar las buenas nuevas, anunciar la salvación, anunciar lo que el Hijo del Creador hizo por Israel y por todo el mundo. Cuando nosotros predicamos la verdad, Yahweh revela las cosas secretas a sus siervos y sus siervos las enseñan. ¿Y por qué cito este versículo de Deuteronomio 29:29? Porque Yahweh hace años atrás me dijo qué era el vestido de la novia. Porque yo una vez le pregunté, ¿y qué es el vestido de la novia? Porque habla de santa y sin mancha, sin pecados, sin imperfecciones, ¿no? Pero ¿cuál es el vestido de la novia? Y él me llevó a Gálatas 5. ¿Cuáles? Son los frutos del Espíritu Santo. Todo aquel que tenga los frutos del Espíritu Santo son personas que son parte de la novia, que están vestidas con un vestido lino, fino, resplandeciente, blanco, santo y sin mancha. ¿Saben por qué? Porque si tenemos los frutos del Espíritu Santo, no tendremos mancha ni arruga. Seremos seres, personas o siervos o hijos de Yahweh llenos del Espíritu Santo y frutos del Espíritu Santo. Y sobre todo el amor. Sin amor nada somos. El amor es el primer fruto del Espíritu Santo. Amar a todos por igual. Y a través del amor vienen los demás frutos. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿tenemos los frutos del Espíritu Santo? Gálatas 5. Si no los conoces, ahí tenés tarea para hacerlo, estudiarlo. Y si no los tenemos, tenemos que empezar a buscar al Padre, a buscar al Espíritu Santo, trabajar con Él para que esos frutos salgan. No viene por nuestra propia cuenta. Si lo buscamos, Él se va a manifestar y Él va a dar esos frutos. ¿De qué manera podemos dar esos frutos? Sirviéndole al Padre, predicando, orando, sirviéndole del llamado que podamos hacer o lo que podamos hacer para Él. Entonces, queremos ser la novia de Él, tenemos que ser parte de su pueblo a través del Mesías, a través de ese origen que vino de la fe de Abraham. Y si somos parte de la novia, ¿cuál es la señal principal? Tener al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo hacemos para ser novias santas y sin mancha y estar vestidos como con el vestido de la novia? Teniendo los frutos del Espíritu Santo. Así que hasta acá el estudio de esta noche. Estuve grabando el mensaje, por eso estuve fijando acá.
Que el Padre te bendiga, espero que haya sido de bendición este estudio. Y poder entender quién es la novia y quién se irá en la segunda venida del Mesías. Vuelvo a decir, la santidad viene a través del Espíritu Santo. Y la santidad viene a través de la obediencia a Yahweh. Y ese vestido que necesitamos tener para estar preparados viene a través de buscar al Padre, menguar a nuestra vieja vida o menguar a nuestro yo para que el Espíritu Santo crezca en nosotros cada día. Y poder llegar a ser, como dijo Pablo, semejantes al Mesías. Hasta llegar a la plenitud del Mesías. ¿Cuándo será eso? Cuando Él regrese y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados en una nueva naturaleza y estaremos con el Mesías para siempre. Que Yahweh te bendiga. Gracias, hermanos, por estar. Cualquier pregunta o duda, como siempre, ya saben, me escriben. Recuerden, canal de YouTube, Eric Teixeira, ahí subo también los mensajes. En Instagram, Eric Teixeira. Y el Padre me ha permitido armar una escuela bíblica virtual, que esto voy a estar anunciando más adelante más información y ya varios hermanos se van a sumar. Va a ser los días miércoles, 20 horas, más o menos, para tengamos una idea, y vamos a ir dando más información. ¿Cuál es la idea? Es usar una plataforma, un estudio cerrado, y poder enseñar detalladamente la Biblia. Vamos a empezar de Bereshit, de Génesis en adelante. Va a llevar obviamente quizás un año estudiar toda la Biblia, pero vamos a estudiar la Biblia y voy a enseñar las escrituras con la Reina Valera. No voy a enseñar en el hebreo original, sino que voy a enseñar la Biblia con un lenguaje español en un contexto hebreo. Es decir, ¿qué significa esto? Poder leer la Biblia en español y buscar esas palabras claves en cada versículo en el hebreo. Y ahí entenderemos bien la traducción en el hebreo y así será más fácil entender la Biblia y poder ir conociendo desde el principio en adelante lo que Yahweh nos ha dejado en su palabra. Entonces, gracias, hermanos, por estar conectados y nos vemos seguramente en otro estudio en estos días, que el Padre lo permita. Que Yahweh les bendiga su vida, su familia, y estemos en oración, en paz y esperando que el Padre pueda mover su mano y que se vayan acomodando todas las cosas. Que tengas buenas noches y nos vemos. Shalom.